Recibo un saludo cordial, doctora María Ángela Herrera, facilitadora del Seminario 3 Bitácora en busca del conocimiento correspondiente al postdoctorado Hermenéutica y la Interpretación Científica. Soy la doctora Eucari Falcón y mi disertación es sobre el proceso histórico de la hermenéutica, sus representantes y aportes, la interpretación, el conocimiento científico tradicional y emergente según la cronología del tiempo. A continuación presento la línea de tiempo de la hermenéutica con sus representantes y aportes. La hermenéutica surge y está enlazada a la interpretación de los textos bíblicos, así como filológicos y jurídicos, la cual fue concebida como una preceptiva que velaba por una interpretación correcta de los textos que estaban disponibles. Desde este contexto, el término hermenéutica proviene del verbo griego hermeneien, que significa interpretar, declarar, anunciar, esclarecer y traducir. Representa que alguna cosa se vuelve comprensible o se lleva a la comprensión. Su origen comienza con Dios griego Hermes, desde el 100 al 400 a.C., quien representa al mensajero, el cual los griegos le conferían el origen del lenguaje y la escritura, y al que llamaban patrono de la comunicación y el entendimiento humano. Seguidamente San Agustín en el 334-430 a.C., en los libros segundo y tercero del de Doctrina Cristiana, codifica los principios hermenéuticos de crítica textual, literaria y teológica que dominaron durante toda la Edad Media latina, el retor de Hipona, identificando entre res y signa, y dentro de estos entre signa propia e impropia, da las reglas para comprender la metáfora del símbolo, mientras que subraya el sentido literal, que es el verdadero sentido entendido por el Espíritu Santo. Al respecto, Aristóteles escribió un Peri Hermeneias que, como parte del Organón, versaba sobre el análisis de los juicios y las proposiciones. Se trataba de un análisis del discurso, pues solo desde el interior del mismo la realidad se nos manifiesta. En referencia a la instauración de la hermenéutica en 1545, dispensación importante de la hermenéutica dentro de la interpretación de los textos sagrados bíblicos, es así como la hermenéutica bíblica es la ciencia de la interpretación aplicada a los libros y epístolas de la Biblia. También el proceso de interpretación debe ser de índole científico crítico en la búsqueda racional del sentido y alcance de los textos en cuestión. Siguiendo esta misma línea se encuentra Giordano Bruno, Nápoles 1548-1600, quien fue un astrónomo, filósofo, matemático y poeta italiano, interesándose por interpretar escritos sobre la conformación del universo y la teología, usando los escritos de Santo Tomás de Aquino. Además, se dedicaba a analizar los clásicos para recuperar el sentido original de los mismos. Por otra parte, Friedrich Schleiermacher, alemán, 1768-1834, utilizó la hermenéutica para exponer su teoría sobre la comprensión de las palabras habladas o escritas. El aporte fue la articulación de una teoría hermenéutica. La tarea de la hermenéutica era entender el discurso también como el autor, después mejor que él. Se considera como el padre de la hermenéutica moderna y es actualmente el gran aporte de la filosofía. Asimismo, propone el círculo hermenéutico. Continuando el hilo conductor, Wilhelm Dilthey, en 1833-1911, filósofo alemán, historiador, sociólogo, psicólogo y estudioso de la hermenéutica, plantea la fórmula de la hermenéutica, estableciendo sus bases metodológicas en la experiencia, expresión y comprensión, siendo para él esta última la base de la hermenéutica, mostrando con este concepto de Schleiermacher sobre él. Entre sus obras se encuentran El mundo histórico, Introducción a las ciencias del espíritu, Ensayo de una fundamentación del estudio de la sociedad y de la historia, Introducción a las ciencias del espíritu, Crítica de la razón histórica, entre otras. Del mismo modo, Friedrich Nietzsche, alemán 1844-1900, fue uno de los filósofos más importantes y controvertidos de la historia del pensamiento occidental. La hermenéutica orgánica la plantea en dos niveles: la actividad interpretativa de las funciones cognitivas, estimativas y apetitivas del ser humano, los animales y las plantas. En el segundo nivel está la actividad interpretativa de las células y cualquier organismo.
También afirma que el mundo se ve a través de interpretaciones, no hay una verdad, cada quien da su propia interpretación. Aporte la deconstrucción de los conceptos de cultura, religión y filosofía occidental. Obras principales: Reflexión, Máximas y aforismos, El Anticristo, El nacimiento de la tragedia y La Gaya Ciencia. Igualmente, Edmund Husserl, República Checa, 1859-1938, filósofo y lógico, fundador de la fenomenología trascendental, uno de los movimientos filosóficos más influyentes del siglo XX. Sus posturas críticas hermenéuticas fueron hallazgos del fenomenólogo. Obras destacadas: Investigaciones lógicas, ideas relativas a una fenomenología pura y una filosofía fenomenológica. Invitación a la fenomenología, la filosofía en la crisis de la humanidad europea y el epílogo a la crisis de las ciencias europeas y la fenomenología trascendental. A este tenor, Rudolf Bultmann, alemán, 1884-1976, destacan su aporte principal en el campo de la hermenéutica bíblica. Su interés se pone de manifiesto en el ensayo El problema de la hermenéutica, donde analiza el camino recorrido por ella desde Wilhelm Dilthey y llegando a Heidegger. Su obra más importante es Teología del Nuevo Testamento. Otras obras son Jesús, Fe y Comprensión, El problema de la desmitificación e Historia y la escatología. También Martin Heidegger, alemán, 1889-1976, fue discípulo de Husserl y considerado el pensador y el filósofo alemán más importante del siglo XX. Su libro más destacado se llamó Ser y Tiempo. Propone establecer la fenomenología dentro de la hermenéutica, fenomenología interpretativa, y con este método filosófico descubrir el significado del ser y la existencia humana de una forma diferente a la planteada anteriormente por otros autores. Otras de sus obras son Introducción a la Metafísica, Kant y el problema de la metafísica, y Aportes a la filosofía. En esta misma óptica, Hans Georg Gadamer fue un filósofo alemán, 1900-2002, considerado el fundador de la escuela hermenéutica. Su obra más importante, Verdad y Método, elementos de una hermenéutica filosófica, en 1960, fijó los presupuestos y objetivos de la corriente hermenéutica, según la cual no existe el mundo, sino diversas acepciones históricas del mundo. Verdad y Método es, al mismo tiempo, la exposición más sistemática de la filosofía hermenéutica y el trabajo más significativo de Gadamer. La búsqueda de la verdad exige una redefinición de la hermenéutica, entendiendo no una mera técnica de comprensión, sino una reflexión fundamental sobre las condiciones en que se llega a toda comprensión en general. Entre sus obras destacan Acotaciones hermenéuticas, El giro hermenéutico, Estéticas y hermenéuticas. Igualmente, Paul Ricoeur, en 1913-2005, filósofo y antropólogo francés, considerado uno de los grandes representantes de la hermenéutica y conocido por su intento de combinar la descripción fenomenológica con la interpretación hermenéutica, elabora su proyecto en los términos de la hermenéutica del sí, que se desplaza heurísticamente desde el plano de la especulación metafísica al de la praxis. Obra Freud y Filosofía y el simbolismo del mal, que cimentaron su reputación. Además, fue precursor de la corriente interpretativa de principios de la década de los 70. La hermenéutica fue la gran tendencia de Ricoeur, siglo XXI. Ha publicado asimismo como otro Teoría de la Interpretación y Tiempo y Narración, volumen 1, 2 y 3. De la misma manera, Luigi Pareison, italiano, 1918-1991, escribió innumerables artículos y libros en cuanto a la interpretación o hermenéutica. Considera que el conocimiento puro no existe. Todo hombre conoce en un contexto concreto en el que está implicado con una tradición intelectual y cultural. Aceptar el hecho real, el conocimiento es así. Obras más importantes: Existencia y Persona, Estética, Teoría de la Formatividad, Verdad e Interpretación, Ontología de la Libertad, obra póstuma editada por sus estudiantes. Por otra parte, Jürgen Habermas, alemán, 1929, es el filósofo y sociólogo más eminente de la segunda generación de la Escuela de Frankfurt y uno de los exponentes de la teoría
crítica desarrollada en el Instituto de Investigación Social. Entre sus aportaciones destacan la construcción teórica de la acción comunicativa y la democracia deliberativa, la integración de la filosofía y la ciencia social en una teoría crítica de la sociedad, y es el rango definitivo y distintivo de la obra habermasiana. Se vale del concepto filosófico de la razón y lo emplea explícitamente en términos de la filosofía del lenguaje. Lo hace para poder desarrollar una teoría social. Se apoya en la idea de una completa transformación de la crítica del conocimiento en crítica de la sociedad. Otras de sus obras son Historia y crítica de la opinión pública, El discurso filosófico de la modernidad, Conocimiento de interés y Aclaraciones de la ética del discurso. Así, también Jacques Derrida, francés, 1930-2004, plantea la deconstrucción dentro de la hermenéutica, la cual intenta destruir la tradición para luego inventarla. La deconstrucción es un tipo de pensamiento que critica, analiza y revisa fuertemente las palabras y sus conceptos. El discurso deconstructivista pone en evidencia la incapacidad de la filosofía para establecer una base estable sin dejar de reivindicar su poder analítico. Es una de las figuras principales asociadas con el postestructuralismo y la filosofía posmoderna. Obras notables de la gramatología, la escritura y la diferencia, la voz y el fenómeno, la diseminación. De este modo, Karl Otto Appel, en 1922-2017, siendo un filósofo alemán representante crítico de la corriente hermenéutica, con su idea de hermenéutica trascendental, que está mediada por dos pensamientos que son la filosofía trascendental de Kant y la tradición hermenéutica. Entre sus obras se destacan Transformación de la Filosofía 1, Filosofía Analítica, Semiótica, Hermenéutica y Por una Hermenéutica Crítica. Como reflexión, se considera que todos los representantes del proceso histórico de la hermenéutica inspiran a un esfuerzo mayor por repensar la ciencia hacia un conocimiento superior emergente que permita cruzar los linderos de diferentes áreas del saber disciplinar, creando márgenes de una realidad más completa, más interpretativa, más integrada y por consiguiente más verdadera, tomando en cuenta todos los conocimientos adquiridos a lo largo de los siglos por cualquiera de las vías metodológicas que se hayan logrado a través de estos representantes, reorganizarlos y reestructurarlos para darle mayor sentido y vigencia. Por lo tanto, las diferentes disciplinas deberán buscar y seguir los principios de inteligibilidad que se derivan de una racionalidad respetuosa de los diversos aspectos del pensamiento, una racionalidad múltiple centrando su atención en la comprensión e interpretación multidimensional y multireferencial de la realidad, y haciendo posible un conocimiento transdisciplinario y complejo que levante su vuelo en la protimeria del siglo XXI para buscar la unidad del conocimiento fragmentado en disciplinas y así afrontar desde una racionalidad emergente el desafío de la longevidad planetaria. Gracias por su atención.